Muy buenos días, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 16, versos 13 al 20, donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Puede tomar asiento si tiene la bondad. A través de la historia del cristianismo podemos ver la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está trazada proféticamente en el libro del Apocalipsis, pero por cuanto para aquel tiempo en que fue dada la revelación del libro del Apocalipsis a Juan el apóstol, todavía no se había cumplido. Por lo tanto, Juan el apóstol recibió en símbolos toda esta revelación apocalíptica. Y veamos Juan el apóstol, al recibir al ángel del Señor Jesucristo, el cual fue enviado a Juan. Allí estaba Juan obteniendo toda esa revelación apocalíptica de todo ese programa divino que se iba a llevar a cabo en la iglesia de Jesucristo. Pero vean, Juan no obtuvo esa revelación apocalíptica de todas las cosas que iban a suceder, siéndole dado a conocer a Juan el cumplimiento de esas cosas, sino más bien los símbolos que contenían proféticamente lo que iba a suceder. Por eso es que encontramos
Juan el apóstol, obteniendo todos esos símbolos, pero Juan mismo no entendió lo que esos símbolos representaban, o sea, no entendió lo que sería el cumplimiento de esos símbolos. Así es que Juan tiene que escribir una cosa que es profética, que va a tener un cumplimiento, y luego cuando tenga su cumplimiento al final, será abierto todo ese misterio, y entonces los símbolos se juntarán con el cumplimiento, y ahí será abierto todo ese misterio al pueblo de Dios. Estoy buscando un lugar aquí. Está en las Edades, donde el reverendo William Branham dice el por qué Juan recibió esa revelación en esa forma simbólica, y fue porque todavía no se había cumplido todo eso que iba a suceder conforme a esa revelación apocalíptica. O sea que todavía la historia no se había realizado. Todavía no había historia con relación a esos símbolos para la iglesia de Jesucristo. O sea, no se habían cumplido esos símbolos en medio de la iglesia de Jesucristo. Si Benji me puede conseguir allí el libro que es como varoncito de las edades, allí debe estar marcado. Gracias, Benji. Vamos a ver aquí, porque y ven todos esos símbolos y todas esas cosas, viene a ser para muchas personas como un rompecabezas que tratan de ver, de darle sus propias interpretaciones, y les sucede que el cuadro no le sale bien. Como dice el reverendo William Branham, le sale el cuadro con la vaca comiendo encima de un árbol, y eso no puede ser así. En la página 14 del libro de citas, el que está sin editar, dice: pero esa es toda la revelación del Señor Jesús en su edad de la iglesia y en sus días, una revelación de nuestro Señor. El primer verso es develando a Cristo, la revelación o descubrimiento. Como la última edad y la venida del Señor estaban cubiertas para los apóstoles, ellos hicieron la pregunta, pero solo uno vivió para obtener la revelación, y aún él no lo entendió, porque la historia todavía no había ocurrido. ¿Ven? Ahora podemos ver que aunque Juan recibió la revelación y vio todo, pero lo que lo obtuvo fueron los símbolos
de las cosas que iban a suceder. Y para el día postrero, Dios enviará a su ángel mensajero a su iglesia para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así conoceremos estos símbolos correspondientes al día postrero y el significado de estos símbolos y el cumplimiento de ellos a medida que van siendo cumplidos. Así como Dios reveló al reverendo William Branham las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia, las mostró. Y entonces dio a conocer el cumplimiento de esos símbolos correspondientes a las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora los símbolos correspondientes al día postrero, en el libro del Apocalipsis, de las cosas que deben suceder, van siendo revelados, y a medida que va cumpliéndose cada uno de estos símbolos proféticos correspondientes al día postrero, van siendo dados a conocer a la iglesia de Jesucristo. Y aún más, también de los símbolos apocalípticos correspondientes hasta el tiempo final, aún hasta es dado a conocer el significado de ellos y cómo va a ser cumplido cada uno de ellos. En algunos casos, hay otros casos en que debe ser reservado ese misterio, no darse a conocer a nadie, para que se cumpla sin interrupción. Aunque Dios lo revele al mensajero y su ángel sepa el significado, algunas veces tiene que permanecer callado para que se cumpla lo que está profetizado en esos símbolos apocalípticos. Pero lo que es concedido conocer, pues es dado a conocer a los escogidos de Dios. Pero lo que no sea dado a conocer, cuando se cumpla, será dado a conocer. Ahora miren, hay algo muy importante en el libro de los sellos. En el libro de los sellos encontramos que hay un ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es Cristo, el ángel del pacto, y él desciende del cielo en el tiempo final, que es el día postrero. Pero miren, este ángel del pacto siempre ha estado en medio de su iglesia, es Jesucristo. Y ahora es el mismo ángel del pacto que estuvo en medio del pueblo hebreo todo el tiempo, el cual libertó al pueblo hebreo y luego se hizo carne en la persona de Jesús y se manifestó en toda su plenitud por medio de Jesús. Pero vean, antes de el ángel del pacto, en el ministerio correspondiente a aquel tiempo a través de Jesús, antes de manifestarse en ese ministerio, encontramos que estaba allí en la tierra, en medio de su pueblo Israel, y ya tenía el velo de carne, y estaba en el velo de carne a través del cual se manifestaría en toda su plenitud en el ministerio correspondiente a aquel tiempo, que era la primera parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Pero vean ustedes, estaba el velo de carne allí presente. Era un misterio la presencia de Jesús en la tierra. Nació conforme a la profecía y muy pocas personas se dieron cuenta de que ese que había nacido allí era el Mesías. Creció, llegó a ser un niño, un adolescente, un joven, y llegó a ser un adulto, y no se daban cuenta quién era el que estaba en medio de ellos. Era nada menos que el instrumento a través del cual Dios, el ángel del pacto en toda su plenitud, se manifestaría en el ministerio de 3 años y medio como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo y así
llevar a cabo la obra culminante que era su obra de redención en la cruz del Calvario, y así quitar nuestros pecados y luego resucitar y ascender al cielo para darnos su Espíritu Santo. Ahora vean ustedes el misterio de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, estaba oculto ante los ojos de todas las personas. Y aun cuando comenzó su ministerio, estaba ese misterio oculto para muchas personas. Pero los apóstoles sabían lo que estaba sucediendo. Cuando preguntó Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, la opinión de la gente de aquel tiempo era que pensaban que era Juan el Bautista, o que era el profeta Elías, o que era Jeremías, o que era alguno de los profetas. Pero ahora Cristo pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación que Pedro tenía, la cual recibió del cielo, del Padre Celestial, era la revelación correcta de quién era Jesús. Ahora podemos ver que se requería tener esta revelación en aquel tiempo para así darle la bienvenida al Mesías en su primera venida. Pero vean, era un hombre sencillo, un joven carpintero de Nazaret, un obrero de la construcción, en el cual se estaba cumpliendo la promesa mesiánica de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. Y ese era el misterio más grande en medio de los seres humanos en aquel tiempo. Recuerden que el misterio más grande es la venida del Señor, y la venida del Señor tiene dos partes. La primera parte, su primera venida como Cordero de Dios en su obra de redención. Y la segunda parte, su segunda venida como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y la segunda parte estaba en la mente de Dios más oculta que la primera parte. De la primera parte de la venida del Señor fue dada mucha información por Dios a los profetas, y los profetas dieron esa información al pueblo hebreo. Y por eso está en las profecías del Antiguo Testamento todos esos detalles acerca de la venida del Señor. De esa primera parte de la venida del Señor está profetizado que nacería en Belén de Judea. Está profetizado que sería por medio de una virgen, una mujer virgen, y sería descendiente del rey David. Así que vean toda la información que está dada ahí de la tribu de Judá. Sería también de la nación hebrea. Toda esa información ha sido dada antes del cumplimiento de la primera venida de Cristo. O sea que se sabía en qué territorio iba a aparecer el Mesías. Los gentiles ni sabían acerca de la venida del Mesías, porque todas esas profecías corresponden al pueblo hebreo por medio de profetas hebreos. Y ahora tenemos todas esas profecías de la primera venida de Cristo y el cumplimiento de ellas en la persona de Jesús de Nazaret. También tenemos las profecías de la segunda venida de Cristo dadas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento por los apóstoles, por los 7 mensajeros y por el mismo Señor Jesucristo. Y todas esas profecías para el tiempo final serán abiertas a los escogidos de Dios, a la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y será abierto el misterio del séptimo sello, que es el misterio más grande de todos los misterios. Miren,
todas las cosas correspondientes al día postrero están bajo el séptimo sello. Todo lo que sucederá en este tiempo final queda bajo el tiempo del séptimo sello. Y todas las cosas que sucederán durante la gran tribulación también quedan bajo el séptimo sello. Ahora miren, como dice el reverendo William Branham en la página 246, y ahora quiero que noten este es el último de los jinetes por los cuales se revela la obra del anticristo, hablando del jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, versos, vamos a ver, capítulo 6, versos 7 al 8, donde dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, o sea el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, ahí vemos el anticristo en su recorrido final. Y ahora dice: mañana veremos las almas bajo el altar, luego el juicio, luego la salida del fin de la edad. Y será el tiempo, y será el fin del tiempo y de todas las cosas. En ese séptimo sello son derramadas las copas y todo lo demás. ¿Dónde son derramadas las copas? En el séptimo sello. Es que todos los demás sellos están bajo el séptimo sello. Todos los sellos que tienen que ver con el tiempo final, después de las 7 edades, están bajo el séptimo sello. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Vean cómo también nos habla el reverendo William Branham de esta séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante. Miren cómo nos habla en la página 128 y 129 del libro de citas. Nos dice: ...128, verso 11, 43, dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. ¿Ven? Bajo el séptimo sello está también el sexto sello, porque lo mismo que es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo, es la séptima trompeta para el pueblo hebreo. ¿Y qué es la séptima trompeta y el séptimo sello? En la página 130 dice, del libro de citas, verso 11 a 64: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Ve? La séptima trompeta, como el séptimo sello, es que la venida del Señor. Y ahora veamos en la página 129 el verso 11, 50 dice: ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido. O sea, para la iglesia, tan pronto como el misterio del séptimo sello es conocido ¿por quién? Por la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, porque le será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son 12 profetas.
Elías y Moisés. Ahora vean, el misterio del séptimo sello y de la séptima trompeta es la venida del Señor. Y ahora la séptima trompeta para el pueblo hebreo tiene a Moisés y Elías. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto aquí? Veamos lo que nos dice el reverendo William Branham. Recuerden que Dios se va a tornar al pueblo hebreo. Dice en la página 35 del libro de las Edades, dice el reverendo William Branham, comenzando un poquito antes en la 34, dice: Benjamín fue el pequeño Benjamín, el hermano de sangre pura, que hizo arder su alma, o sea, el alma de José. Y cuando nuestro José, Jesús, venga al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, los cuales han regresado a la Palestina, su alma arderá. El pequeño Benjamín tipifica a los 144,000 israelitas de la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Ellos estarán allí listos para recibirle. Quien conociendo acertadamente es vida eterna. Ellos dirán: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Entonces verán al que traspasaron. Y ahora veamos algo más. En el libro de los sellos con relación al pueblo hebreo, página 351, dice: en el sexto sello es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, un pueblo. Ellos son los siervos de Dios. Y cuando Israel dé el paso de entrada al reino, eso tendrá un carácter nacional. En Israel, durante la edad del reino. En Israel, durante la edad del reino, será cuando el hijo de David se sentará sobre el trono. Y ahora pasamos a la página 359, donde nos dice: vamos a ver, 358 también dice: pero luego comenzó a regresar a su tierra, o sea, Jacob, porque tenía ese anhelo, y en el camino se encontró con Dios y su nombre fue cambiado. Pero en ese tiempo él estaba muy preocupado porque tenía a Esaú, quien que le estaba persiguiendo. Y ahora pasamos a la 359, donde dice: pero hallamos que en aquella ocasión, cuando todavía era Jacob, se encontró con Dios y estaba pasando por ese tiempo de tribulación. Entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un ángel que bajó del cielo y Jacob mantuvo sus brazos alrededor del ángel y allí se mantuvo. Este ángel le dijo: tengo que irme, ya está amaneciendo. Hermano, el día está por aparecer, está por llegar. Pero Jacob dijo:
no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas, pero cuando ellos por fin vean la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede juntamente antes de comenzar la tribulación. Cuán hermoso. Esos 12 profetas predicarán como Juan el Bautista y les dirán: el reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Arrepiéntete de arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Ahora vean, todo esto que estará moviéndose para el pueblo hebreo. Pero ¿de dónde irá todo esto? Vamos a ver. Página 30 del libro de las Edades dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11 y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Quién llevará el evangelio a los judíos? Moisés y Elías. Estamos listos, todo está en orden, igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías estarán entre los gentiles con la iglesia del Señor Jesucristo, y por eso los gentiles llevarán el evangelio a los hebreos. ¿Y quiénes lo llevarán? Pues Moisés y Elías. O sea que estarán entre los gentiles primeramente. Recuerden que Moisés vivió entre los gentiles y su educación fue entre los gentiles allá en Egipto, y vivía y vestía como gentil también en ese tiempo en que vivió en Egipto como un príncipe egipcio, pero era un hebreo, pero conocía el idioma gentil. Pero él fue profeta para los hebreos. Ahora Elías estuvo como profeta y profetizó para hebreos y para gentiles. Y ahora vemos que Elías en su cuarta manifestación estuvo entre los gentiles en la séptima edad de la iglesia gentil. El ministerio de Elías estuvo en el reverendo William Branham. Y el ministerio de Elías estará en este tiempo final por quinta ocasión en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, y también el de Moisés y el de Jesús. Ahora veamos un poco más acerca de este misterio. Recuerden que es un misterio del reino de Dios. Era tiempo para que Dios, el Mesías, volviera a llevar a su novia y entonces presentarse, hacerse conocer a Israel. Así que vemos a Dios viniendo nuevamente para tomar una relación humana con el hombre como el hijo de David, rey de reyes y señor de señores, y como el novio de la novia gentil. Y ahora podemos ver que para revelarse al pueblo hebreo, miren,
página 458 y 459 dice: entonces, entre el sexto y séptimo sello, cuando él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24:31, cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles, no es solamente uno, sino dos, con gran voz de trompeta, que es, cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así, la voz de Dios, llamando a la batalla. Siempre ha sido así la voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la trompeta, y noten bien, pero en los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta. En los días de la voz del segundo ángel sonó una trompeta. Y así fue cuando él mandó a cada uno. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar a un grupo de gente, y hubo el sonido de una sola trompeta, y fueron abiertos 7 sellos. Él estaba reuniendo sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Como hemos visto, él habló de los 6 sellos, pero no dijo nada del séptimo. Veamos Mateo 24:32, que Jesús entra a hablar en parábolas relacionadas al tiempo del llamamiento de los judíos escogidos. Más abajo dice: pero cuando viereis los judíos que comiencen a brotar, que comiencen a brotar su flor, cuando Israel comience a regresar a su propio país, cuando llegue, la iglesia estará lista para el rapto, y entonces habrá solamente 3 años y medio hasta que se acabe el viejo mundo, el cual entra en tanta confusión, y luego viene el milenio a la tierra, y todo esto está a la puerta. Ahora miren todas las cosas que sucederán para el llamado del pueblo hebreo. Pero vean ustedes, es de medio de la iglesia de Jesucristo que irá el mensaje para el pueblo hebreo por medio de los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre. Esos ministerios estarán en medio de la iglesia de Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de entre los gentiles, del Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo. Y luego que termine esa labor en medio de la iglesia de Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular, luego se otorgará Cristo al pueblo hebreo. Ahora a nosotros nos ha tocado el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Así como Dios le dio maravillosos colaboradores a los ángeles y mensajeros de cada edad para el día postrero, le dará maravillosos colaboradores al ángel del Señor Jesucristo para la labor correspondiente a la edad de la piedra angular, así como lo hizo con cada mensajero en cada edad del pasado. Por lo tanto, Dios reflejó en lo que hizo allá con cada mensajero y con los que colocó a su lado, reflejó lo que haría acá con el ángel de Jesucristo y los colaboradores que colocaría a su lado. Y así como llamó junto a los escogidos de cada edad por medio del mensajero de cada edad, y trabajaron con él los colaboradores que Dios le dio, así también es para nuestro tiempo en la edad de la piedra angular con el ángel de Jesucristo y los colaboradores que él colocará a su lado para trabajar en la obra de Cristo correspondiente a este tiempo final, a la edad de la piedra angular, en el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, que es la América Latina y el Caribe. Y con toda la labor que estará siendo realizada, se estarán cumpliendo los símbolos apocalípticos correspondientes al séptimo sello. Y estará Cristo obrando por medio de su ángel mensajero en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Y el séptimo sello, que es Cristo, estará haciendo la historia del séptimo sello. O sea que la labor que él estará haciendo será la historia del séptimo sello antes de que Cristo termine su labor
de intercesión en el cielo como Cordero y como sumo sacerdote. Ahora vean ustedes que también antes de ser abierto el misterio de cada edad, se cumplió el misterio de cada edad. Y luego se abrió el misterio y se vio lo que sucedió en cada edad y los símbolos apocalípticos que estaban profetizados para ser cumplidos en cada edad. Ahora podemos ver que el misterio del séptimo sello es el misterio más grande de todos los misterios. Cristo ha estado velado y revelado en cada ángel mensajero en cada edad. Y esa ha sido la revelación de Cristo para cada edad. Cristo revelado en cada edad por medio del mensajero de cada edad, llamando y juntando a los escogidos de cada edad. Ese ha sido el misterio de Cristo en cada edad. Y ahora, para el día postrero, el misterio de Cristo en la edad de la piedra angular será el misterio de Cristo velado y revelado en su ángel mensajero. Ese es el misterio para la edad de la piedra angular, que a la iglesia de Jesucristo le es revelado en este tiempo final. Y ahora miren la página 472 del libro de los sellos, donde nos habla del séptimo sello y el misterio del séptimo sello. Nos dice, y noten bien, el mensaje del tiempo del fin, este sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo, el sello del tiempo del fin. Cuando empiece será algo completamente secreto según la Biblia. O sea que el misterio del séptimo sello sería un secreto, su comienzo. Antes de ser revelado ese misterio, estaría ese misterio cumpliéndose, y cuando fuera abierto a la iglesia de Jesucristo, ya tendría historia ese misterio. Por ejemplo, veamos el misterio de la primera venida de Cristo. Cuando fue abierto ese misterio bajo el ministerio de Jesús, ya Jesús tenía cerca de 30 años. Y Jesús fue el que abrió ese misterio al pueblo. Aunque Juan fue su precursor y lo presentó como el Mesías. Y ahora Jesús, hablando de la venida del ángel del pacto, de la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les dijo que el Padre estaba en él. El ángel del pacto había venido manifestado en carne humana en Jesús de Nazaret. Era la venida del Verbo hecho carne. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó en medio del pueblo hebreo, en medio de la raza humana. Era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual es el mismo Dios, y con su cuerpo teofánico, el cual vivió en un cuerpo de carne llamado Jesús. Pero ese misterio, cuando fue hablado por el arcángel Gabriel a la Virgen María, de que tendría un niño y le pondría por nombre Jesús, y sería hijo de Dios. Ahora vean ustedes ese gran misterio, cuando luego fue abierto al pueblo hebreo. Juan el Bautista habló de él, que vendría después de él uno que era mayor que él, el que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, del cual Juan el Bautista dio testimonio que sería el Mesías, el Cristo. Ahora, cuando es presentado Jesús para comenzar su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, y luego Juan lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. O sea, estuvo en ayuno, y
allí fue tentado por el diablo, pero Cristo obtuvo la victoria y luego comenzó su ministerio. Ahora vean ustedes, Cristo se identifica como el ungido, el Cristo, el Mesías, cuando lee Isaías capítulo 61, cuando lee ese pasaje. Eso está en San Lucas capítulo 4 versos, vamos a ver, capítulo 4, verso 17 en adelante dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vean cómo Cristo está revelando el misterio de su primera venida, y lo está revelando usando la escritura, buscando en la escritura lo que está prometido para ese tiempo, y buscando en la escritura las promesas mesiánicas, y luego da testimonio de que están cumplidas en él. Está revelando el misterio de su primera venida. Está revelando el misterio de la primera parte de la venida del Señor. Y para el día postrero, está revelando la segunda parte de la venida del Señor, que es la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando reveló el misterio de la primera parte de la venida del Señor, ya tenía cerca de 30 años. O sea que había sido un misterio, un lapso de tiempo de casi 30 años, estando ya en la tierra el Mesías, estando ya en la tierra el hombre en el cual Dios estaría, conforme a las profecías, manifestado en toda su plenitud en el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Cuando se dice la primera venida de Cristo, se dice la primera venida del Mesías, del ungido, porque Cristo lo que significa es Mesías o ungido. Es lo mismo, Cristo, Mesías y ungido. Y ahora vean ustedes el ungido con el Espíritu Santo. Allí estaba revelando el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vestido de carne humana en la persona de Jesús. Él reveló ese misterio que estaba oculto por 30 años aproximadamente, ya estando ahí en la tierra, pero estaba oculto ese misterio. Y ahora, el misterio del séptimo sello, nos dice el reverendo William Branham en la página 472 del libro de sellos que les leí hace unos momentos, dice que cuando empiece será un misterio por completo. O sea, sería un misterio hasta que fuera revelado ese misterio. Sería un misterio de ¿por cuánto tiempo? No sabemos por cuántos años, pero vean ustedes, el misterio de la primera venida de Cristo, estando ya cumplida la venida del Mesías en la tierra, ese misterio, estando ahí, aún ahí ya Cristo en la tierra, estuvo oculto ese misterio de los ojos de todas las personas, exceptuando de 2 o 3 que sabían que Jesús era el Mesías: la Virgen María, José, también Simeón y Ana, Elizabeth y el sacerdote Zacarías. Todas esas personas sabían quién era ese niño. También los pastores que fueron cuando él estaba en el pesebre allá, y también los magos o sabios que fueron cuando ya tenía cerca de 2 años de edad. O sea, muy pocas personas sabían que ya el Mesías estaba en la tierra desde que nació en Belén de Judea.
Pero vean ese misterio desde que nació y aún desde que el arcángel Gabriel le apareció a la Virgen María. Ese misterio estuvo oculto por cerca de 30 años, pero ya estaba en la tierra. Ya estaba el velo de carne en la tierra, a través del cual el ministerio mesiánico de 3 años y medio sería cumplido en medio del pueblo hebreo. Y durante ese tiempo fue revelado ese misterio y llegó a la cumbre o cúspide el ministerio del Mesías cuando murió en la cruz del Calvario. Lo que aparentemente fue la derrota de Jesús fue la parte culminante de su vida, de su ministerio, de su primera venida. Pues ahí fue que llevó a cabo la obra de redención. Lo que parecía ser la derrota de Jesús fue la cumbre, la cúspide de su vida y su ministerio en medio de la raza humana. Y fue la causa por la cual Él vino para morir en la cruz del Calvario y luego resucitar y ascender al cielo para hacer intercesión en el cielo por todos los escogidos de Dios. Y ahora, desde que el séptimo sello comience a cumplirse en la tierra, será un misterio por completo hasta que sea revelado ese misterio por el mismo Cristo, el ángel del pacto, el cual dice en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que Cristo revela las cosas que han de suceder, porque ese es el instrumento de Cristo, el mensajero de Cristo para el día postrero. Y será por medio de su ángel mensajero que el misterio del séptimo sello es revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, porque en su ángel mensajero estará Cristo, el ángel del pacto, velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y así nos revelará todo el misterio del séptimo sello, y aún lo que había sido un secreto por completo desde el comienzo del séptimo sello, también lo abrirá a nosotros. Cómo fueron abiertas las edades y las cosas que sucedieron en las edades fueron abiertas por el reverendo William Branham, a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, dio a conocer las cosas que ya habían sucedido, que ya eran historia en las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora, lo que tiene que ver con el séptimo sello, con la segunda venida de Cristo, le corresponde a Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, revelarlo a su iglesia. Y todas las cosas que Dios hará en este tiempo final, las hará bajo el séptimo sello. Todos los demás sellos que corresponden al tiempo final estarán bajo el séptimo sello. Por eso, la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Y el séptimo sello es revelado a la iglesia de Jesucristo, y la séptima trompeta suena. Para el pueblo hebreo es revelado el misterio de la séptima trompeta, que es el misterio de la segunda venida de Cristo. Y ese misterio, vean ustedes, es el misterio más grande de todos los misterios. Y bajo la sexta trompeta y séptima trompeta, bajo la séptima trompeta, en el sexto sello aparecen Moisés y Elías. Y ahora, ¿cuál es el misterio de Moisés y Elías y la segunda venida de Cristo?
dijo Jesús en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles para pagar a cada uno conforme sean sus obras. Y ahora el misterio es que en la venida del Hijo del Hombre estarán sus ángeles, Moisés y Elías. Donde esté el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, estará el cumplimiento también de Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías vienen con el Hijo del Hombre. Donde esté el ministerio de Jesús, estará el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Por eso el séptimo sello y la séptima trompeta son la venida del Señor. Y esa séptima trompeta sonando es, vean ustedes, la predicación del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Por eso, en la página 472, donde hemos estado leyendo, donde nos dijo el séptimo sello, el sello del tiempo, el sello del tiempo del fin, cuando empiece será algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, que al tiempo del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El tiempo del fin es el tiempo de la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Ser de una manera tan humilde, uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano, aquí estamos, oh hermanos. ¿Ven? Así dijo el reverendo William Branham por palabra de Dios. Ahora, el misterio del séptimo sello, vean ustedes, en la página 469, dice el reverendo William Branham, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Recuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. El ángel que tiene el séptimo sello es el ángel que era diferente a los demás, el cual aparece en esta constelación de ángeles, el cual es el ángel que está aquí a la parte de arriba de la nube, en la formación del rostro del Señor. Esta nube está formada por los 7 mensajeros de las 7 edades y por uno que es diferente a los demás. Por lo tanto, ahí hay 8 ángeles y 7 de ellos son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, los cuales están ahí en sus cuerpos teofánicos, pero para poder tener esos ministerios tuvieron que estar en carne humana manifestados. Y el ángel que tiene el séptimo sello, para cumplir el séptimo sello, pues tiene que venir manifestado en carne humana en el día postrero. Y así llevar a cabo la obra del séptimo sello y cumplir todo el programa del séptimo sello, lo cual para muchos será un misterio y será algo oculto a los ojos del mundo. Pero para la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, este misterio es revelado, es dado a conocer, para así saber dónde está el ángel que tiene el séptimo sello, porque ese ángel tiene que venir en carne humana en el día postrero.
tiene que hacerse carne, manifestarse a través de carne para tener el ministerio del séptimo sello, el ministerio correspondiente al día postrero. Ahora, ese es el misterio que es revelado a la iglesia de Jesucristo en el día postrero, y con la revelación de ese misterio son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el día postrero. Ese es el mismo misterio que será revelado al pueblo hebreo bajo la séptima trompeta. Y para la revelación de ese misterio, pues estará Cristo, el ángel del pacto, el mismo que lo revela a su iglesia por medio de su ángel mensajero, estará también para revelarlo al pueblo hebreo por medio de su ángel mensajero. Y allí estarán Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque donde esté Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el ángel del pacto, están ahí los ministerios de Moisés y de Elías, porque el ángel del pacto es el único que tiene ministerios y los opera en los profetas que él envía. Por lo tanto, operará los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús a través de su ángel mensajero en el día postrero, y abrirá ese misterio a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y entonces, todos los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, conocerá el misterio del séptimo sello y podrá conocer ese misterio en la parte también que estuvo oculta, ese misterio desde su comienzo, así como cuando Jesús nació en Belén de Judea, ya había comenzado la primera venida de Cristo, pero era un misterio oculto a los ojos de todas las personas. Pero allí estaba ya el hombre en el cual la primera venida de Cristo se cumplió. Y cuando aparece el hombre, a través del cual se cumple el misterio del día que le corresponde, pues desde ese tiempo ha comenzado ese misterio a ser manifestado, pero no revelado a la gente. Está oculto de la gente, aunque se está cumpliendo. Está haciendo ¿qué? Historia. Pero luego se revela a la gente el misterio y se muestra la historia de ese misterio y las cosas que faltan por ser cumplidas. Ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el día postrero, este misterio sería revelado. Vean cómo Cristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto, ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, en el recorrido que él daría, en donde los 7 ojos de Dios, que son los 7 espíritus de Dios, recorrerían toda la tierra. Y Cristo, el ángel del pacto, por medio de sus 7 mensajeros, ha recorrido la tierra hasta llegar al continente americano, donde cumplió la séptima edad de la iglesia gentil en la parte norte, en Norteamérica, y ahora para la edad de la piedra angular ha pasado a la América Latina y el Caribe. A los latinoamericanos y caribeños les toca la bendición de la edad de la piedra angular, en donde Cristo nos revelaría el misterio del séptimo sello. Pero recuerden que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo a través del cual Jesucristo estará manifestado en el día postrero. Ese es el instrumento de Jesucristo, del ángel del pacto, a través del cual Él estará manifestado en el día postrero. Y está revelando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese misterio de esa manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero, estaría todo ese misterio oculto de los ojos de la iglesia hasta cierto tiempo, hasta el tiempo en que tenía que ser abierto ese misterio. Y luego de ser abierto ese misterio, pues los escogidos de Dios, el ángel del Señor Jesucristo y los colaboradores que Él le daría,
verían ese misterio, lo entenderían y trabajarían con más libertad y con una manifestación de amor desde lo profundo de sus almas hacia Cristo, conscientes del tiempo en que estamos viviendo y conscientes de la edad y conscientes de la labor correspondiente al día postrero en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. O sea que los escogidos del día postrero serían los que trabajarían conscientes de la labor que estarían haciendo en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Aunque los otros mensajeros trabajaron con un conocimiento de la labor de Cristo para su tiempo, pero no conocían, no entendieron plenamente lo que estaba sucediendo. El más que entendió fue San Pablo y el reverendo William Branham. Pero ahora vean ustedes, para el tiempo final, hasta los niños entenderán. Entenderán lo que Cristo estará haciendo en su iglesia en el día posterior, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y con amor divino estaríamos trabajando en este tiempo final. Y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, estaríamos trabajando en la obra de Cristo en este tiempo final. Miren, saber que le ha tocado a los latinoamericanos y caribeños la etapa final, la etapa de la edad de la piedra angular del cuerpo místico de Cristo, eso es motivo de regocijo y de agradecimiento a Dios de todos los hijos e hijas de Dios de este día postrero. Y vean, nadie puede decir, no puede ser posible. Fue posible que cada edad se cumpliera en cada territorio y que Dios enviara un mensajero con un mensaje para cada edad, a través del cual llamó Cristo a sus hijos. ¿Por qué no va a ser posible que para los latinoamericanos Dios tenga la edad de la piedra angular y les hable directamente a su alma con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y les revele todos estos misterios? Pues miren, ya Dios lo reflejó en lo que hizo en las 7 edades de la iglesia gentil por medio de sus mensajeros, a través de los cuales estuvo Cristo revelado en cada edad. Por lo tanto, en la edad de la piedra angular estará velado y revelado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y nos estará enseñando cómo trabajar en la obra de Cristo en este tiempo final. ¿Y en qué territorio? ¿Ve? El territorio es la América Latina y el Caribe. Está lleno de los hijos e hijas de Dios del día postrero. Y hemos sido enviados a recoger el fruto, a llamar y juntar a los escogidos de Dios con el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, primeramente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo. Cuando se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo, Cristo habrá terminado su labor con su iglesia. O sea, habrá completado su iglesia y luego le tocará al pueblo hebreo. Cristo saldrá del trono de intercesión y tomará el título de propiedad. Recuerden que todo esto lo reflejó ya Dios en el pasado. A través del reverendo William Branham, él reflejó todo esto que estará sucediendo en este tiempo final. Y así como reflejó, vean ustedes, estuvo reflejando, vamos a ver, en el libro de los sellos, libro de los sellos, dice Juan 80, página 80, dice: Juan estaba llorando. ¿Qué iba a suceder ahora
el anciano dijo: Juan, no llores más, porque aquí viene el león. Él es el que prevaleció. Pero cuando Juan miró, él vio el cordero ensangrentado que había sido inmolado. Cualquier cosa que ha sido muerta está llena de sangre. Como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa, y entonces está lleno de sangre. Aquí venía este cordero inmolado. ¿Y para qué se presentó? Para hacer su reclamo sobre la redención. Amén. Oh, hermano, ¿no tiene usted deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? Aquí venía un cordero todavía sangrando. Allí estaba Juan y todos los patriarcas, pero no había ninguno que podía hacer la obra. Entonces salió el cordero y sus días de intercesión habían cesado. Los días de mediación. Entonces es cuando este ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos mismos. Y él dirá: el tiempo no será más. Entonces entra a la media hora de silencio, y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. Porque bajo la media hora de silencio, cosas sucederán. Y vean, más abajo dice, ahora fíjese muy bien, esto es algo que usted tiene que captar. Él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente por 2000 años como un cordero. Ahora Él está tomando un paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del acta del título y abrir los sellos y revelar los misterios. Cuando en el tiempo del fin, ¿lo ven? Bien, sigamos. Él viene para abrir los sellos y soltar los misterios, todos los misterios para el séptimo ángel, cuyo mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos, así lo dijo él. Ahora viene el cordero y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro que contiene sus derechos y Dios lo ha retenido, y es un misterio. Pero ahora viene el cordero y nadie podía tomar el libro porque todavía estaba en las manos de Dios. Vamos a ver. Recuerden que lo que Dios hará en el día posterior por medio de su ángel mensajero ya fue reflejado en los 7 ángeles mensajeros. Así es que, miren ustedes algo muy importante. Hay algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Vean. Aquí en la página 88 del libro de los sellos dice: hoy todavía hay misericordia. No vaya usted a rechazar su oferta. No vaya usted a rechazar su oferta. Ahora vean, cuando está en la semana donde está hablando acerca de los 7 sellos, él dice todavía hay misericordia. O sea que todavía Cristo está en el trono de intercesión como sumo sacerdote haciendo intercesión. Pero Dios está reflejando a través de reverendo William Branham lo que Él va a hacer más adelante cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios y se completa la iglesia de Jesucristo, y Cristo entonces salga del trono de intercesión, toma el libro, abra esos sellos en el cielo y traiga ese libro abierto y lo entregue a su ángel mensajero, y él entonces profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora miren,
En la página 89 dice: ahora todo esto queda todavía en el futuro. Esta noche Él todavía es un mediador, pero esto le queda en el futuro. Pero está reflejándolo. Lo que va a ser más adelante lo está reflejando en el séptimo ángel mensajero. ¿Por qué? Porque para el día postrero estará el séptimo ángel mensajero dispensacional aquí en la tierra. Así es que en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad, Dios reflejó al séptimo ángel mensajero de la séptima dispensación. Ahora vean, ya el reverendo William Branham partió y ya no está en la tierra, y Cristo todavía ha estado en su obra de intercesión en el cielo. Pero cuando termine su obra de intercesión, Él tendrá aquí en la tierra a su séptimo ángel mensajero dispensacional. Lo tendrá en la edad de la piedra angular como el mensajero de la edad de la piedra angular. Vamos a ver algún otro lugar donde veamos otro lugar donde nos muestre que todo esto está en el futuro. Hay muchísimos lugares, por ejemplo, las 115 y 124. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Dice: pero está revelando, pero será revelado solamente en los últimos días, cuando el sello sea realmente abierto. Cuando el sello sea ¿qué? Realmente abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Miren esto. Todos como cristianos sabemos que Dios juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y le daría un reino eterno aquí sobre la tierra. Y lo hizo. Jesús dijo: al que venciere al anticristo y a todas las cosas del mundo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, algún día que todavía está por delante, Él se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. Entonces sale para llevar a sus súbditos. ¿Cómo lo va a reclamar? ¿Cómo los va a reclamar? Él ya tiene el libro de la redención en su mano. Ahora vean cómo aquí en el primer sello también nos dice que esto está más adelante, está todavía en el futuro. Y Dios está reflejando y dando a conocer y profetizando lo que Él va a hacer más adelante. Y lo está profetizando por medio del reverendo William Branham, y está por medio del reverendo William Branham, está Él señalando y representando lo que Él hará más adelante. Ahora hemos llegado al tiempo final, a la edad de la piedra angular, que es una edad eterna, y hemos entrado al ciclo divino donde se lleva a cabo un entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Así como en la primera venida de Cristo se vivió en un entrelace dispensacional donde la dispensación de la gracia se estaba entrelazando con la dispensación de la ley. Y vean que siempre hay un entrelace. Miren,
De la primera edad salió la segunda edad. De la segunda edad salió la tercera edad. Y así, de una edad que termina, salen la gente para una nueva edad cuando son llamados para una nueva edad con un nuevo mensajero. Y así se hace el entrelace de una edad con otra edad. En palabras más claras, no puede haber una edad que sea legítima si no tiene ese entrelace con la edad pasada. No puede, por ejemplo, no puede aparecer una edad y un mensajero de una edad que no tenga nada que ver con el cristianismo. ¿Por qué? Porque esos entrelaces de edades se están realizando en medio del cristianismo. No puede venir una persona de la dispensación de la ley y la obra que esté llevando a cabo allá decir que es la obra correspondiente a tal edad de las 7 edades de la iglesia de Jesucristo. No puede ser. Tiene que ser hecha la labor en la misma iglesia de Jesucristo, el Espíritu de Cristo a través del mensajero de la edad. Y así también son las dispensaciones. Una dispensación se entrelaza con la otra dispensación. Y no puede surgir un mensajero para una dispensación que no esté conectado con la dispensación anterior. Porque de una dispensación, cuando llega a su final, surge una nueva dispensación. De ahí sale, porque Dios tiene primero en esa dispensación que está terminando, ahí aparece un mensajero y obtiene el conocimiento de las cosas de esa dispensación, y Dios lo unge y le habla, y entonces le revela que ya esa dispensación ha llegado a su final, y comienza Cristo a hablar por medio de él el mensaje correspondiente a ese tiempo, y comienza a abrirse una nueva edad y una nueva dispensación, y el pueblo comienza a moverse de esa dispensación pasada a una nueva dispensación. Y así, ven ustedes, surge una nueva dispensación, un nuevo mensajero dispensacional y un nuevo mensaje y un nuevo pueblo para una nueva dispensación. Pero están conectados con la dispensación pasada, entrelazados. Salieron de aquella dispensación para entrar a una nueva dispensación. Ahora podemos ver estos entrelaces, y ahora podemos ver el entrelace que hay de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y del mensaje del reino con el mensaje del evangelio de la gracia. Hemos visto que nosotros estamos viviendo en un entrelace dispensacional, viviendo en un tiempo como en los días de Jesús y los apóstoles. Y para los apóstoles hubo grandes bendiciones. Vean, Cristo dijo que ellos se sentarán en 12 tronos. Es que los que viven en un entrelace dispensacional son los que tienen las bendiciones más grandes de parte de Dios. Y Cristo, vean ustedes, vino a ser adoptado. O sea que la adopción también ocurre en este entrelace dispensacional, donde aparece el ungido de Dios para ese tiempo, el cual es un mensajero dispensacional. Y los que trabajan con ese mensajero dispensacional, pues tienen las bendiciones más grandes
Porque si el mensajero es mayor que un mensajero de una edad, las bendiciones de ese mensajero son mayores que las de los mensajeros de edades. Por lo tanto, los colaboradores que trabajan con ese mensajero, las bendiciones son mayores que las bendiciones de los colaboradores de los mensajeros pasados. Ahora la responsabilidad también es mayor. Por lo tanto, necesitan trabajar de todo corazón y conscientes del tiempo en que están viviendo y no sacar ventajas para sí mismos como individuos, sino luchar por la obra de Cristo, amando a Cristo y su obra correspondiente al tiempo en que están viviendo. Y cuidarse, cuidar sus vidas, vivir vidas justas, santas delante de Dios, apartados del mal, apartados del pecado, que nadie eche lodo y ofensas sobre la iglesia de Jesucristo a causa de las acciones de los colaboradores que trabajan brazo a brazo con el mensajero de ese tiempo. Siempre la gente hablará, pero no den motivos ustedes para que hablen del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo y de ustedes. Ahora hemos llegado al día postrero, en el cual tenemos las bendiciones más grandes de todos los tiempos. Y ya no hay bendiciones para ninguna de las edades pasadas, porque ya terminaron su tiempo y murieron ya esas edades, luego que fueron llamados, juntados y sellados los escogidos de Dios de cada edad, y se fue el mensajero de cada edad. Ya no hay vida para ninguna de las 7 edades, porque ya su tiempo de vida terminó. Solamente hay vida para la edad de la piedra angular, para la edad de la piedra angular, que es la edad eterna de la iglesia de Jesucristo. La vida, el Espíritu de Cristo se fue moviendo de edad en edad, y a medida que se fue moviendo de una edad a otra, se manifestó y trajo a vida los escogidos de cada tiempo. Y para ese tiempo final trae a vida a los escogidos de este tiempo final. Y ahora hemos visto dónde está la vida de Cristo, el Espíritu Santo, en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final. Está arriba, en la edad de la piedra angular, madurando el fruto, madurando el trigo, madurando a cada hijo e hija de Dios con los rayos de la revelación divina, para así madurar en este tiempo final, para ser transformados los que vivimos y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos. Ahora miren cómo la vida de Cristo se ha ido moviendo por el árbol novia, o sea, por la planta de trigo, para la restauración de la iglesia de Jesucristo a todo lo que perdió en tiempos pasados, y para la restauración de los hijos e hijas de Dios a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Hemos tenido estas diferentes etapas que corresponden a la restauración, como la etapa o edad luterana de justificación, la etapa o edad wesleyana de santificación, y la etapa de Pentecostés o pentecostales, la séptima edad de la iglesia gentil, para luego pasar a la etapa de la edad de la piedra angular, donde la luz de Cristo es la que nos alumbra y nos revela todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, y nos revela el misterio de su venida. Y Él sube a la edad de la piedra angular para llevar a cabo su obra correspondiente a este tiempo final, en donde todos los hijos e hijas de Dios serán restaurados a la vida eterna. Y la iglesia de Jesucristo
será resucitada en cuanto a los muertos que han partido del cuerpo místico de Cristo, y nosotros que vivimos seremos transformados. Y se levantará nuevamente la iglesia de Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo en el día postrero, y son millones. Por lo tanto, tendremos una gran reunión de jóvenes aquí en la tierra muy pronto, y nosotros también pues vamos a ser vestidos en cuerpos jóvenes, porque en una actividad, en una gran reunión de jóvenes, pues todo el mundo tiene que estar joven también. Ahora ven ustedes cómo hemos llegado nosotros al tiempo final, y todas las cosas que profetizó el reverendo William Branham del tiempo final estarán cumpliéndose en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, en medio de los latinoamericanos y caribeños. Y cuando Cristo salga del trono de intercesión, vean ustedes a dónde va a revelarse a los latinoamericanos y caribeños. Con los latinoamericanos y caribeños estará Cristo en este tiempo final, cuando termine también su obra de intercesión en el cielo. Él está con nosotros, pero estará en una forma más plena, manifestado en toda su plenitud, en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, entre los latinoamericanos y caribeños. Vean quienes tienen la promesa para la gran victoria en el amor divino. Vean quienes tienen la promesa para el cumplimiento de las cosas que fueron vistas en la visión de la carpa. Vean quienes tienen la promesa para escuchar la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Vean quienes tienen la promesa para ver y recibir al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que viene del occidente. Viene del occidente, de la parte que estará vigente, de la parte que tendrá vida en el día postrero, que es el territorio donde estará cumpliéndose la edad de la piedra angular, donde estará la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo manifestado en este tiempo final, así como estuvo manifestado en cada edad, en el territorio correspondiente a cada edad, a través del mensajero de cada edad. Ahora, ser un colaborador del ángel del Señor Jesucristo en el día postrero es la bendición más grande que un ministro puede tener. Después de la bendición del ángel del Señor Jesucristo, la bendición más grande que un ministro puede tener es ser un colaborador del ángel del Señor Jesucristo en la obra que Cristo estará haciendo a través de su ángel mensajero en el tiempo final. Y para nosotros es un privilegio grande trabajar en la obra de Cristo en este tiempo final, llevando su mensaje a todos los latinoamericanos y caribeños, porque entre los latinoamericanos y caribeños están los escogidos de Dios de la iglesia de Jesucristo del día postrero. Y si alguno está en otra nación o continente, hasta allá le llegará el mensaje. Ahora, hemos visto la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Es en la iglesia de Jesucristo donde el Espíritu de Dios se manifiesta de etapa en etapa y donde envía al mensajero correspondiente a cada etapa y donde coloca colaboradores maravillosos junto al mensajero que envía para cada etapa. Y ahora nos ha tocado a nosotros la bendición, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. En el territorio latinoamericano y caribeño está la bendición de Cristo de este día postrero. Con los latinoamericanos y caribeños está Cristo, el Espíritu Santo, obrando. Así es que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Y ahora
son los hijos de Dios que estarán en la edad de la piedra angular, los que permanezcan vivos, los que serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y sabe lo que eso significa? Que serán latinoamericanos y caribeños los que van a ser transformados. Pues serán los que estarán escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final. Cualquier persona de cualquier continente puede decir: no, yo voy a ser transformado en el día postrero. Pues póngase a escuchar la trompeta final, porque eso es lo que tiene que escuchar antes de la transformación, porque eso es lo que le da la fe para ser transformado y raptado. Pero miren, los escogidos de Dios no dicen: yo me voy a preparar para escuchar la trompeta final, sino que dicen: yo estoy escuchando la trompeta final. La trompeta final nos ha sonado a nosotros y la estamos escuchando. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y la misericordia de Dios ha sido extendida sobre los latinoamericanos y caribeños en la edad de la piedra angular y el entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Ahora vean ustedes cómo estos misterios del reino de Dios están siendo revelados a los escogidos de Dios. Y durante el reino milenial, el misterio del séptimo sello estará siendo revelado, proclamado, enseñado a todos los habitantes del planeta Tierra. Como también se le dará a conocer lo que ha sido el misterio del Señor en su primera venida y su obra de redención. Pero ese misterio ha estado siendo revelado, dado a conocer por 2000 años a la raza humana, y hasta en lugares muy lejanos ha llegado la predicación del Evangelio de la Gracia. Ahora, en la predicación del Evangelio de la Gracia hay un recorrido que es de este al oeste, o sea, desde la tierra de Israel, pasando por Asia Menor, pasando por Europa, pasando por Norteamérica y llegando a la América Latina y el Caribe. Así como el sol comienza su recorrido en el este donde nace y termina su recorrido en el oeste donde llega a la tarde. Recuerden que siempre usted ve que el sol sale por el este, eso es en la mañana, y luego se esconde por el este, eso es en la tarde. Y así es como el Evangelio de la Gracia, en donde Cristo ha estado manifestado de etapa en etapa, nació en el este, comenzó su recorrido hoy Cristo resplandeciendo, alumbrando, porque Él es la luz del mundo, para terminar su recorrido ¿dónde? En el oeste. Termina su recorrido en el oeste, en la América Latina y el Caribe. Y ese es uno de los misterios de Dios. Por eso, en la América Latina encontramos lo que le llaman lo último de la tierra, o sea, la Patagonia. Todo ese territorio que le llaman lo último de la tierra está en la América Latina. Ese es por ahí, por la parte de abajo de Chile y la Argentina, por ese territorio. Bueno, vean ustedes cómo a nosotros nos han tocado las bendiciones del día postrero, las bendiciones en donde termina el recorrido Cristo bajo la dispensación de la gracia para comenzar su recorrido bajo la dispensación del reino. En el tiempo de la tarde es donde el sol termina su recorrido, y eso corresponde al oeste. Y recuerden, en el tiempo de la tarde, cuando el sol llega a cierta altura, va bajando, cuando llega a ciertos grados, ha terminado el día. Para los judíos,
Por ejemplo, el sábado comienza el viernes en la tarde a la caída del sol. Pero cuando se dice a la caída del sol, no quiere decir eso que ya no hay más luz. A la caída del sol, eso corresponde al tiempo en donde el sol ha caído, ha bajado, pero todavía sigue alumbrando. Por ejemplo, hay países como Colombia que el sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde más o menos, y algunas veces un poquito antes de las 6 de la tarde, depende la temporada, si es verano o es invierno. Y ahora, desde que se marca esa hora para el pueblo hebreo, para comenzar el sábado, vean ustedes, digamos de las 6 de la tarde en adelante, todavía hay luz. Y cuando se marca la caída del sol a las 5:50, de ahí en adelante todavía hay luz, pero esa luz ya pertenece al sábado. Y en el tiempo de la tarde, cuando Cristo termina su recorrido de este a oeste, bajo la dispensación de la gracia y bajo la predicación del Evangelio de la gracia, luego de ahí en adelante sigue habiendo luz, pero es luz de un nuevo día. Así como al caer la tarde, el día viernes, y llegar a cierta hora, de ahí en adelante después ya es sábado, y toda la luz que hay ahí pertenece al sábado. Y toda la luz, desde la caída del sol, en la dispensación de la gracia, de ahí en adelante, toda esa luz pertenece al séptimo milenio y pertenece a la séptima dispensación, la dispensación del reino, bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta mensajero de la dispensación del reino. Pero todo eso lo encontramos ¿dónde? En el oeste. Para luego, cuando salga la luz por el este, que es el pueblo hebreo, pues es el pueblo hebreo el que está en Medio Oriente, cuando salga ya, será el mismo sol y la misma luz que estuvo en el oeste. Y la misma luz, la misma revelación divina, el mismo mensaje que estará en medio de la iglesia de Jesucristo en el día postrero, el mensaje del Evangelio del Reino y el mensajero del ángel de Jesucristo, cuando salga la luz para el pueblo hebreo, para el este, será el mismo mensajero con la misma luz, pero en un nuevo amanecer para el pueblo hebreo. Por eso los gentiles le llevarán el mensaje a los hebreos, el evangelio. Y luego dice que serán Moisés y Elías, porque toda esa manifestación de Cristo, el ángel del pacto manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, primeramente estarán en medio de la iglesia de Jesucristo en el occidente, o sea, en el oeste, en la América Latina y el Caribe. Ya podemos hablar, claro, con nombres de continentes, porque ya este misterio ha sido abierto para nosotros. Ahora podemos ver dónde se encuentra la iglesia de Jesucristo en su etapa correspondiente al día postrero para obtener la fe, para ser transformados y raptados y llevados con Cristo así a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en este tiempo final. La iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, ¿dónde? En la edad de la piedra angular y dispensación del reino y territorio latinoamericano y caribeño, bajo el ministerio del ángel del pacto a través del ángel del Señor Jesucristo, bajo el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo y juez de toda la tierra. Hemos visto dónde se encuentra la iglesia de Jesucristo en el día postrero.
y hemos identificado a la iglesia del Señor Jesucristo en su trayectoria desde el este, donde nació el día de Pentecostés, hasta el occidente, donde llega a su madurez, donde llega para obtener la fe, para ser transformada y raptada, donde llega la iglesia con sus hijos, el trigo, donde llega para obtener su madurez y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean, la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular es donde obtendrá su transformación. Los que viven y los que murieron resucitarán en cuerpos eternos. Así es que vamos a ver muchos latinoamericanos y caribeños siendo transformados. Como también vamos a ver muchos hebreos y muchos de Asia Menor y muchos franceses y muchos europeos, muchos húngaros y muchos irlandeses y escoceses y también muchos alemanes y muchos ingleses de allá de Inglaterra y muchos norteamericanos, jovencitos, resucitados en cuerpos eternos. Pero vamos a ver muchos jovencitos, muchos hijos e hijas de Dios de este tiempo final, latinoamericanos y caribeños, transformados con cuerpos eternos. Pero de las más edades, pues vamos a ver muchos resucitados con cuerpos eternos. Pero transformados con cuerpos eternos, estando vivos y siendo transformados, pues vamos a ver muchos ¿qué? Latinoamericanos y caribeños. Porque son los que estarían escuchando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Y si queda alguno de las edades pasadas y de los mensajeros pasados, pues así como los de la edad de la piedra angular tienen que escuchar la trompeta final, cualquier otra persona que esté bajo el ministerio de otro mensajero pasado tiene que escuchar la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, esa gran voz de trompeta o trompeta final, dándonos la fe, la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final, dándonos la revelación del séptimo sello, dándonos la revelación de la segunda venida de Cristo. Ninguna persona podrá ser transformada y raptada sin tener en el día postrero la revelación de la segunda venida de Cristo. Y esa es la revelación para ser transformados y raptados y obtener el cuerpo nuevo, físico, eterno y glorificado, como para obtener el cuerpo teofánico. La revelación es la revelación de la primera venida de Cristo, la cual es proclamada en la predicación del Evangelio de la Gracia. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Para una persona obtener el nuevo nacimiento y obtener un cuerpo teofánico, pues necesita escuchar la trompeta del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo, y escuchar la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y recibirla con toda su alma para obtener el perdón de sus pecados y obtener el nuevo nacimiento, y así obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el cuerpo físico y eterno obtenemos esa bendición bajo la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros, los que vivimos, para obtener el cuerpo físico y eterno. Así como la primera venida fue para darnos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. La iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Vean a dónde ha llegado la iglesia de Jesucristo. Ha llegado a la edad de la piedra angular y al territorio latinoamericano y caribeño. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también,
y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, vamos a pedirle por aquí a Tirso Ramiro Girón, pase por aquí, para que así tengamos un cántico y finalicemos. Ya finaliza así mi parte con ustedes en esta ocasión y luego nos veremos en la noche, Dios mediante, juntos con toda la congregación. Amén.